En el paisaje de la ciudad de Évora se desarrolla desde hace más de 40 años un proceso de urbanismo accesible, participativo y económico. Para su difusión, el proyecto europeo Malagueira, Patrimonio de Todos, transcribe los dibujos de la arquitectura aún no construida de Álvaro Siza Vieira en un ecosistema de realidad extendida, también accesible, participativo y económico, gracias al software libre. La aplicación de dibujo aquí será empleada es OpenBrush. Permite importar como objeto geométrico la topografía real ya construida como base sobre la que dibujar a la escala adecuada, así como incluir en la escena imágenes auxiliares de los bocetos del arquitecto. Álvaro Siza, infatigable dibujante, suele utilizar para trazar sus bocetos de proyecto un típico bolivic. Con esta herramienta apunta gráficamente las notaciones del ritmo espacial con las que compone su geometría arquitectónica en armonía con la naturaleza y topología del paisaje. Esta armonía y ritmo en la composición espacial de sus dibujos constituye la partitura de una sinfonía coral en distintos movimientos. Transmitidos por la batuta de su bolígrafo, definen la coreografía a interpretar en la danza corporal que supone el trazado aéreo y tridimensional en el espacio extendido, físico y virtual. En esta danza es necesario adaptar la escala del dibujo 3D a las propias dimensiones corporales. Así, el radio de la cúpula de 15 metros deberá coincidir con la envergadura del brazo de la persona que dibuja y baila en el espacio de trabajo, donde se hace necesario ensayar y repetir los movimientos para coordinar el gesto del cuerpo con el ritmo, las medidas y proporciones de la composición artística. A través de esta repetición se logra la fluidez en el vuelo del trazado aéreo. Con estas herramientas XR, la percepción de los matices del trazado resultante son más bien tendidos a las perspectivas de los puntos de vista respecto al ángulo del trazo, con el controlador aéreo más que al registro efectivo de los sutiles movimientos del lápiz esgrimido por la mano que dibuja. Hoy por hoy, todos los programas determinan el grosor del trazo en función de la presión del ligerísimo gatillo del controlador. Esto rompe la ergonomía del trazo natural. A fin de remediarlo, para las tres acciones características sobre el trazado, grosor, transparencia y textura, se proponen dos funciones más: el giro de muñeca sobre el eje del lápiz y la diferencia angular entre el lápiz y la trayectoria del trazo. Así, se dibujaría una línea fina alineando lápiz y trayectoria, pero de máximo grosor si fueran perpendiculares. El giro del lápiz pudiera influir sobre la textura y la presión sobre la transparencia.